Gracias por acompañarnos, gracias siempre por estar con nosotros y poder atender todas estas convocatorias, ya que a través de ustedes nosotros llegamos a todos los hogares de los salvadoreños y las salvadoreñas y podemos estar permanentemente sintonizados en qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras preocupaciones y los logros que en conjunto a la población como gabinete vamos vamos obteniendo y que son a favor de la población. Este día vamos a dar un informe sobre el tema en el marco de la reapertura obligada de las actividades económicas, cómo estamos preparados en el transporte, pero antes queremos compartir algunos elementos que han sucedido esta semana en una intención de hacer un pequeño resumen de lo que ha estado acaeciendo en nuestro país. Como les decía inicialmente, nosotros estamos ante la fecha del 24 de agosto, una fecha que ha sido impuesta por la Corte Suprema de Justicia ante la imposibilidad de tener una herramienta legal, ante la imposibilidad de haberle podido dar al gobierno de la República las herramientas necesarias para poder seguir aplicando una estrategia que ha ido funcionando y que ha sido reconocida internacionalmente como una estrategia exitosa y con los resultados reconocidos también en todas las latitudes, salvo aquí en el país por pequeños grupos interesados que permanentemente están cuestionando las actividades del gobierno. Entonces, ante la falta de esa herramienta legal que tanto ha solicitado el Ejecutivo, por la que tanto ha trabajado nuestros ministros, nuestro ministro de Salud, junto con todos los médicos y todo el personal de salud en primera línea de batalla ante el COVID, el país entonces amanecerá este lunes 24 de agosto sin una regulación para normar la apertura económica. Nosotros habíamos hecho ya tratando de estructurar un planteamiento y habiéndosenos cercenado todas las herramientas, habíamos planteado las fases de reapertura económica, pero bueno, hemos ido caminando en ese proceso tan negativo que le han planteado al Ejecutivo y entonces también ese decreto fue declarado inconstitucional. Esto es complicado porque de acuerdo a la Asamblea Legislativa y a todo lo que ha ido generando la Corte Suprema de Justicia, todos los sectores van a poder abrir y no sabemos entonces la cantidad de contagios, cómo pueden incrementarse, algo que lamentablemente viene a afectar la reducción de casos que hemos venido viendo desde hace 13 días, ¿verdad, ministro? La Sala entonces de lo Constitucional resolvió esa controversia en favor de la Asamblea Legislativa y le da vida al decreto 661, pero eso es totalmente insustancial. O sea, estamos ante lo anterior, donde nos pone el 24 de agosto, porque además en ese decreto aparece allí una fecha donde dice que tendríamos que abrir la economía al 7 de junio y eso, ustedes saben, es desfasado, no es aplicable, así que estamos ante el 24 de agosto. También contamos, pues desafortunadamente hemos visto esa clara intromisión a las potestades del Ejecutivo y han dejado entonces al Ministerio de Salud sin la posibilidad de normar, pero eso no implica que no tengamos un plan y esos son los planes que nosotros les estamos presentando y les vamos a hacer una presentación en cuanto al transporte esta mañana. Nosotros hacemos un llamado a todos los sectores, a las empresas, a que por favor apliquemos los protocolos que en este momento se están determinando. Los protocolos sanitarios son necesarios, no descuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres embarazadas, a los enfermos crónicos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, no descuidemos a la familia. Si no es estrictamente necesario salir, hay que quedarse en casa. Hay sectores que sí están siguiendo, sí,
las fases de reapertura económica que había planteado el gobierno y de manera progresiva van a ir abriendo, sopesando y valorando la cantidad de contagios o la posibilidad de tener entonces una actividad lo más sostenible, protegiendo también a sus trabajadores, a esos sectores, a esas empresas, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Le pedimos al resto y a la población misma con quien hemos caminado todo este proceso difícil del COVID, que siga aplicando los protocolos y que siga protegiendo a su familia. Queremos de verdad agradecerle a la inmensa mayoría de la población, porque es quien tiene el mayor mérito de haberse protegido y de haber permitido, junto con las medidas que el gobierno ha ido tomando para fortalecer el sistema de salud, que nuestro país no se viera afectado por esos cuadros espantosos que hemos visto en otros países, y que nuestro sistema de salud fuera capaz de asimilar, sobre todo con la apertura del Hospital El Salvador, que tanto bien le ha hecho a nuestro sistema de salud y a nuestra población en general. Lamentablemente, a estas alturas, la Asamblea Legislativa no se reúne para poder hacer la reasignación de los 250 millones de los créditos del BID, pero sí hace una jornada innecesaria, una jornada manipulada e insustancial de una interpelación a uno de los mejores ministros de nosotros, donde afortunadamente ha quedado claro la situación que se hizo el 9 de febrero, ha quedado claro la manipulación que los sectores han querido hacer de los datos, pero sobre todo ha quedado en claro la autoridad moral y el aporte que ese ministro y la Fuerza Armada están haciendo para que la paz llegue a nuestro gobierno. Una Fuerza Armada ya no relacionada con el pasado de muertes, de asesinatos y de masacres, sino una Fuerza Armada dedicada a su población. Tenemos nosotros también esta semana una elección lamentable del presidente de la Corte de Cuentas. Es algo que ya veíamos venir. No nos extraña de esta Asamblea Legislativa, que tiene una práctica de espaldas a la gente, que tiene una desubicación total con la realidad, y que a pesar de que todos conocemos la vinculación partidaria que pareciera tener este recién electo presidente de la Corte de Cuentas, contra todas las resoluciones de la misma Corte Suprema de Justicia por la necesidad de que los funcionarios de este grado no tengan vinculación partidaria, se elige en una sesión muy especial y dedicada para esos intereses y esos fines a un nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo funcionan entonces las instituciones y cómo actúa la Corte Suprema de Justicia ante una evidente elección no indicada. Así que voy a dejar entonces ahora al ministro de Obras Públicas para que explique el tema del transporte, al ministro de Salud también por los protocolos, y a nuestro director de la Policía Nacional, así como no a nuestro viceministro de Transporte. Gracias. Buenas tardes a todos, amigos de la prensa y la población salvadoreña que nos escucha y que nos ve a través de los medios de comunicación. El día de hoy queremos hablar acerca de la reactivación justamente del transporte colectivo a nivel nacional. Como ustedes ya saben, a partir del 7 de mayo, las unidades del transporte no han estado circulando. El único transporte que se ha brindado ha sido para el personal de salud, desde sus casas hacia los hospitales. Obviamente se han seguido la misma ruta tradicional en la que abordaban las unidades del transporte colectivo, pero no se ha subido de diferentes pasajeros como se hacía en la vida cotidiana. Entonces, justamente el lunes 24 de agosto se va a reiniciar las actividades del transporte. Nos hemos reunido con diferentes actores involucrados, empresarios, conductores, motoristas y otras personas, cobradores, etcétera. Y no solo del transporte colectivo, sino que también con conductores de taxis, transporte escolar y otro tipo de transporte que se brinda normalmente para que el día lunes 24 de agosto puedan iniciar tomando todas las medidas sanitarias necesarias.
Se han capacitado a bastantes personas, alrededor vamos a sumar cerca de 30,000 empresarios y conductores del transporte colectivo, taxis y otro tipo de transporte. Esto justamente abordando todos los protocolos que se han visto con el Ministerio de Salud. También adicional a eso, hemos estado abordando dentro de la Mesa Nacional de Transporte y dentro de otras mesas, porque no solo está la Mesa Nacional de Transporte, hay otro tipo de empresarios que también están involucrados y tal vez no están en esa mesa, sino que están reunidos con otros grupos y otras gremiales del sector. La mayoría nos ha dicho que va a salir a circular el día lunes 24 de agosto. Como ustedes ya saben, hay un impasse en este momento en la Asamblea Legislativa porque no se ha prorrogado la ley de compensación económica y, por ejemplo, si las unidades salen a circular, no se le puede pagar el subsidio, el cual se le viene pagando ya desde hace años. De hecho, en los últimos 10 años, desde junio de 2010 hasta la fecha, se ha pagado 466.2 millones de dólares en compensación económica. Nosotros, una de las cosas que pedíamos a la Asamblea Legislativa era de que prorrogara la compensación económica tal cual se había estado pagando, pero con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Era para mejorar la calidad de las unidades de transporte colectivo y el servicio que se está brindando actualmente. Entonces, por eso pedíamos que las unidades tuvieran GPS y también que hubieran revisiones técnicas vehiculares. GPS porque, como ustedes ya saben, hemos suspendido compensación económica a unidades que no estaban circulando, que no tenían llantas, que no tenían motor, que no tenían ventanas, etc. Se han pagado millones de dólares a esa calidad de unidades y no se le tuvo que haber pagado. Entonces, por eso nosotros pedíamos que tuviéramos GPS en las unidades para controlar qué unidad circula y qué unidad no está circulando. Porque la ley de compensación es clara y dice que se le puede pagar el subsidio únicamente a las unidades que prestan el servicio. Entonces, por eso sabemos que a pesar que podemos tener controles con la policía de tránsito, con los gestores, con los inspectores, pero no vamos a dar abasto si no incorporamos la tecnología. Entonces, por eso pedíamos GPS en las unidades. Adicional, que no solo es un tema de control, sino que también de mejoramiento, porque podemos de alguna manera coordinar de mejor manera las rutas que están actualmente, la oferta que se está dando, que normalmente es superior a la demanda del servicio que hay. Entre otro tipo de cosas para poder reordenar el mismo sector transporte. Adicional, las revisiones técnicas vehiculares para que, por ejemplo, las unidades que estén circulando al menos tengan las condiciones adecuadas. Si el asiento, por ejemplo, está en pésimas condiciones, que tenga las condiciones mínimas para transportar pasajeros. Eso es algo que se está haciendo en diferentes países del mundo y que en El Salvador no lo podemos hacer porque no hay algo que pueda regular este tema de las revisiones técnicas vehiculares. Entonces, justamente eso es lo que pedíamos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la Asamblea Legislativa ha hecho caso omiso a todas las peticiones del gobierno, incluso a la petición que hicimos el año pasado. Nosotros pedíamos prorrogar la ley por un año y hicieron caso omiso, la prorrogaron por 6 meses y sin condiciones. Y hoy estamos nuevamente en el mismo inconveniente y es por eso es que hay empresarios que tienen cierta incertidumbre y por eso han mencionado en diferentes ocasiones que puede ser que no circulen. Ahora bien, nosotros hemos hablado con ellos y ellos nos han manifestado, la mayoría del sector transporte, que van a salir a trabajar este lunes 24 de agosto. Entonces, hemos estado trabajando en todas las medidas sanitarias en conjunto con el Ministerio de Salud. Hemos señalizado diferentes paradas, diferentes terminales para que se tome el distanciamiento social necesario. Se le va a recomendar, porque no tenemos las herramientas legales para, como lo hacen los países como Guatemala o Costa Rica, que pueden poner una infracción o pueden tener esa herramienta legal que es sumamente necesaria para poder garantizar que se cumplan las medidas sanitarias. De hecho, en la ley de compensación están esas medidas sanitarias y todavía están pendientes de la prórroga que estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a recomendar a la población que use mascarilla, alcohol gel, lavarse las manos con agua y con jabón. La señalización va a servir para el distanciamiento social. En cada una de las terminales hay alcohol gel. Adicional, también estamos tratando de garantizar que se saniticen al menos 3 veces al día cada una de las unidades del transporte colectivo. Adentro de la unidad del transporte, por ejemplo, las personas no van a poder comer, entre otro tipo de medidas que se están tomando para que de alguna manera podamos evitar el contagio de esta enfermedad.
Si bien es cierto, como les menciono, no tenemos esas herramientas legales, pero vamos a estar coordinados con la Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito nos va a apoyar, los gestores de tráfico, inspectores de tránsito y también los promotores de salud y el equipo del Ministerio de Salud también nos va a estar acompañando en paradas, en terminales y en diferentes lugares para tratar de garantizar y recomendar a la población que se tomen todas estas medidas sanitarias que son sumamente importantes para evitar el contagio. Sabemos que el transporte colectivo de alguna manera es de los principales focos de contagio, pero vamos a hacer con las pocas herramientas que tenemos todo lo necesario para evitar lo más posible que lleguen a aumentar la cantidad de contagios. Primero que nada, hemos llegado a un punto en el cual es inminente una apertura económica y quiero hacer un poco mención a los antecedentes de cómo ha venido evolucionando la pandemia. Creo que esto es sumamente importante para que comprendamos el por qué se le debe de dar estricto cumplimiento a todas las recomendaciones que se han mencionado a lo largo de este tiempo y específicamente en la apertura económica. El Salvador es un país que tuvo la oportunidad de poder identificar antes de tener en su territorio la expansión de esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones, al ser pues no el país de origen como le sucedió a China y específicamente a los países que se encontraban en sus alrededores. Eso nos da la ventaja a nosotros de poder ir transcurriendo todas las etapas el desarrollo de esta pandemia. Y podemos recordar que la primera de las etapas fueron todas las intervenciones antes de la llegada del virus a nuestro territorio, con lo cual todas las carteras de Estado, todas las instituciones que están a favor de la salud del pueblo salvadoreño, iniciaron las actividades en las cuales se fue fortaleciendo el sistema en la cual se identificaba la llegada de un posible caso de coronavirus. ¿De qué manera? Fortaleciendo las oficinas sanitarias internacionales, fortaleciendo los equipos de respuesta rápida, fortaleciendo las 1.234 unidades notificadoras y de esta manera el país comenzó a tener conocimiento sobre qué era el coronavirus, cuáles eran sus posibles complicaciones y sobre todo cuáles eran las medidas para poder prevenir el contagio de esta enfermedad a lo largo de todo el territorio salvadoreño. Iniciamos en el aeropuerto, posteriormente fueron todos los diferentes sectores de la sociedad y la población fue conociendo. Posterior a esto pasamos a una fase en la cual se presenta el primer caso. El 18 de marzo tenemos el primer caso de coronavirus y comienza esta etapa en la cual visualizamos cómo con medidas que los salvadoreños implementaron, más distanciamiento social y cuarentena domiciliar, se mantuvo una tendencia reducida de casos. Esto llegó a tal punto en que el país logró contener y hasta cierta medida logró estabilizar la curva de contagios de coronavirus. Sin embargo, comenzó a haber dificultades en el cumplimiento de estas medidas y tuvimos un ascenso sostenido de casos, pasando por todas las fases de esta pandemia y la facilidad de contagio de esta enfermedad se vio visualizada. Llegamos a un punto de que todos los salvadoreños conocían de algún amigo, alguna persona cercana, algún familiar que había tenido una complicación por esta enfermedad y todas las estrategias del sistema de salud estaban enfocadas no solo al fortalecimiento, a la atención, a la identificación oportuna y manejo, sino que a la promoción de la salud, a la administración de todos los elementos que podían llegar de alguna manera a controlar la enfermedad, donde el personal de primera línea jugó un papel fundamental y fueron la clave para que lográramos obtener una disminución en las cifras. Este día, pues ya llevamos, el día de ayer se completaron 12 días de disminución en los casos. El día de ayer se reportan solo 220 casos confirmados por día, este sería el día número 13, y esa tendencia continúa. Y aquí es bien importante, porque en el transcurso de esto llevamos a la fecha 24.420 casos confirmados de coronavirus. Hemos tenido 16.159 pacientes sospechosos y desgraciadamente hemos tenido 654 pérdidas de vidas salvadoreñas a causa de esta enfermedad. Pero también tenemos esa alegría de poder verificar continuamente el descenso de casos confirmados por día y debemos comprender que estamos en una fase posterior a la fase de contagio masivo y sobre todo a la tendencia de incrementos de casos que debe ser muy valorada por la población y por todos los sectores y no solo valorada, sino que debe ser sostenida esa tendencia. Pero para poder completar o para poder continuar con esta disminución de los casos debemos de aprender también
de cuáles son los antecedentes que países que estuvieron cerca y específicamente China, que fueron los países con los cuales se inició, han tenido esa experiencia y también debemos aprender de las experiencias que se tuvo. En ese sentido, por eso es tan importante la parte de la apertura económica. El Ministerio de Salud ha emitido un plan de apertura escalonada para garantizar que las situaciones y complicaciones que se han presentado en otros países en los cuales las aperturas han sido de manera brusca o las aperturas han sido sin cumplir las recomendaciones que las organizaciones han establecido, pues han tenido alzas en los casos. Es por eso que este plan ha estado diseñado para poder ir aperturando progresivamente y disminuyendo el riesgo. Se han quitado las herramientas jurídicas, pero el Ministerio de Salud va a seguir recomendando que se continúe con la programación que ya se había estipulado. El Ministerio de Salud, a través de su página web, tiene todo el protocolo de apertura escalonada para garantizar las menores complicaciones posibles. Sin embargo, sabemos que al no tener las herramientas jurídicas, esta de alguna manera puede llegar a desencadenar un alza en los casos y es lo que no se está buscando en el territorio. Queremos continuar con esa disminución, queremos continuar con esos buenos resultados que se han obtenido en el país. Somos un país que ha tenido el ejemplo en todas las acciones que se han tomado y hoy por hoy la disminución de los casos es garantía de todas las estrategias que se han estado sosteniendo y sobre todo el compromiso de todo el personal de primera línea involucrado en el manejo. ¿Cuáles son todos estos planes? Debemos comprender, como estamos hablándolo con el ministro de Obras Públicas, la parte del transporte público es fundamental, no solo por el hecho del alto flujo, cerca del 70% de la población utiliza este método de transporte, pero también debemos comprender que hay un alto flujo de salvadoreños y debemos también poder llegar a visualizar que este puede ser un medio de transporte en el cual entre en contacto la población salvadoreña que no ha estado expuesta y de alguna manera comencemos a generar mayores contagios y sobre todo a poder exteriorizar los contagios de las zonas donde mayor diseminación de la enfermedad ha habido a zonas que no se habían visto de alguna manera afectadas por la disminución del transporte y la falta de comunicación con las áreas urbanas, que son las áreas más densamente pobladas y que son las áreas donde mayor cantidad de casos hemos observado. Ustedes pueden ver las gráficas oficiales y ustedes se podrán dar cuenta que las cabeceras departamentales y las áreas urbanas son donde mayor densidad poblacional hay y asimismo donde mayor cantidad de casos confirmados hemos identificado. Precisamente la intervención del transporte público al interconectar ciudades, el área rural con el área urbana puede generar que se dé un incremento de los casos en las áreas rurales y de esta manera podamos tener un rebrote en diferentes zonas del país. Por eso el cumplimiento de las medidas sanitarias, el cumplimiento de todos los protocolos es fundamental. Se ha estructurado un equipo por parte de las diferentes carteras de Estado, un equipo articulado para trabajar de la mano. Son las 192 carteras de Estado involucradas en el manejo de la pandemia, más el apoyo de la población salvadoreña. Y precisamente en el transporte público hemos identificado ese equipo por parte de un promotor de salud, de una enfermera comunitaria, un gestor de tránsito y también por parte de la Policía Nacional Civil, con lo cual estamos en las diferentes situaciones en las cuales se puede poner en contacto en el transporte público. Y esas son: previo al ingreso de la unidad de transporte público con recomendaciones, identificación de sintomatología, verificación de cumplimiento del uso de las mascarillas. Asimismo, también en paralelo se han hecho las diferentes capacitaciones con los empresarios y conductores de los diferentes sectores de transporte, en el cual se le da el conocimiento para aplicar el reglamento y el protocolo sanitario, y esta es la segunda fase, la aplicación dentro de la unidad del transporte colectivo, verificación del uso de la mascarilla, uso de alcohol gel, evitar entrar en contacto, evitar quitarse la mascarilla, y de esta manera reducir la posibilidad de contagio dentro de las unidades del transporte público. Y la tercera es al salir de la unidad de transporte público, porque todos los salvadoreños de alguna manera al salir probablemente o se dirigen a su trabajo o probablemente se dirigen a su hogar, y de esta manera debemos hacer conciencia con todas las campañas publicitarias de la práctica de las medidas de prevención. Lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, siempre utilizar su mascarilla y sobre todo guardar ese distanciamiento físico.
Debemos comprender que esta enfermedad es una enfermedad que ha complicado o ha generado muchas dificultades a nivel mundial, ha generado muchas muertes y no debemos confiarnos. Debemos continuar cumpliendo todas estas medidas porque es la única manera de salir adelante. Estamos en una fase que hemos obtenido resultados positivos, en una fase que nos da esa alegría como salvadoreños que vamos saliendo adelante de una pandemia que ha generado complicaciones, pero no es momento de confiarnos. Es momento de redoblar los esfuerzos y es momento de cumplir al máximo las medidas de prevención para evitar volver a estar en una situación en la cual todos estuvimos al conocimiento de un amigo, de una persona cercana que ha sufrido por esta enfermedad. Le llamo yo a la población salvadoreña y a todos los sectores que aún no se han sumado a la práctica de todas las medidas de prevención, que hoy más que nunca debemos unirnos para poder salir adelante de esta pandemia. Efectivamente, yo agradezco mucho todo el esfuerzo interinstitucional que se está realizando para precisamente poder garantizar ya la operación del transporte colectivo a partir del día lunes. Ha sido un esfuerzo grande de capacitación, de integración, y estamos seguros que con la colaboración de toda la población vamos a poder seguir manteniendo los niveles actuales de contagio que cada día, gracias a Dios, van en disminución. Es importante pues mencionar esta diferencia de visión que se tiene ahorita entre algunas personas del sector transporte en cuanto a quiénes van a salir y quiénes no van a salir. Mi gran sugerencia para todos ellos es que no se trata de una competencia, que no se trata de decir quién puede tener la razón entre quienes van a acompañar esta apertura y quienes de alguna manera todavía quieren negarse a estar en la calle. Creo que hemos demostrado desde que llegamos al gobierno de que tenemos toda la buena disposición de seguir dialogando y seguir construyendo las soluciones de transporte que nuestra población necesita, y en ese sentido pues yo hago el más cordial de las invitaciones para que dejemos de lado cualquier interés que no sea el eminentemente técnico para poder abordar esta problemática del transporte y garantizarle a nuestra población un mejor servicio. En ese sentido, creo que ya contamos con el apoyo de varios empresarios que nos han reiterado pues su disposición de salir a trabajar y especialmente de mantener las medidas de bioseguridad que se han establecido, y con ello pues estamos seguros de que vamos a tener una operación el día lunes que va a ser la suficiente para poder garantizarle la movilidad a todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Al igual que las diferentes instituciones, como Policía Nacional Civil, nosotros nos unimos al equipo interinstitucional. Vamos a estar en los 14 departamentos. Vamos a integrar una fuerza de trabajo de 1.200 policías de tránsito a nivel nacional. Y como muy bien lo han dicho los señores ministros o las autoridades, en lo que respecta al control del transporte público colectivo de pasajeros, la única finalidad es colaborar, ayudar y que la familia salvadoreña pueda salvaguardarse, pueda evitar la mayor cantidad de contagios. Y la Policía Nacional Civil una vez más se solidariza y va a trabajar de la mano de las diferentes instituciones. Muchas gracias. Creo que podemos mencionar que la mayoría de rutas a nivel nacional van a contar con participación y en operación precisamente ya a partir de lunes, y no podríamos señalar alguna ruta en la cual no vayamos a tener operación en absoluto. Como usted sabe, tenemos distintos operadores en diferentes rutas, y en las mismas rutas algunos de los operadores ya nos han manifestado que nos van a acompañar, y otras personas que siguen siendo pues afortunadamente una minoría nos han manifestado que todavía lo están pensando. Así que en ese sentido el mensaje que yo quiero mandar este día es de tranquilidad a la población, de que vamos a iniciar con una operación segura, ordenada, y que la movilidad pues va a estar a disposición de todas las personas. Sí, primero que nada debemos comprender que las medidas de prevención que se han aplicado van en el contexto de la educación a la población. La promoción de la salud es un factor importante y eso se continúa realizando, no va a sufrir ningún cambio, va a continuar realizándose, se están incrementando todas las campañas y se están
diversificando en todos los sectores para que la población y los diferentes sectores económicos puedan acoplar las medidas de promoción de la salud con el sector específico en el cual se desempeña. En segundo punto, debemos comprender que las medidas básicas de prevención siempre han sido las mismas: lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, utilizar la mascarilla, guardar el distanciamiento y sobre todo, si no es necesario, no exponerse. Y en tercer lugar, quizás una parte fundamental que debemos comprender es el tamizaje que se realiza a nivel del territorio. No es preventivo, es un tamizaje que busca identificar cuáles son los sitios más importantes de contagio para poder ir a aplicar todas las medidas y sobre todo identificación oportuna y manejo adecuado de todos los pacientes que pudieran llegar a desarrollar esta enfermedad. En ese contexto continuamos realizando todos los esfuerzos. Sabemos que el tamizaje tiene una parte difícil, que es el mismo procesamiento de la prueba, en la cual cerca de la mitad del total de las pruebas se realiza al personal de primera línea. Debemos continuar haciendo todas las medidas necesarias. Hemos visto una disminución de la cantidad de casos que se han presentado a las áreas hospitalarias y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder distribuir de una manera diferente la toma de muestras. Sin embargo, todas las estrategias continúan aplicadas a identificar de manera oportuna, tratar de manera inmediata a los pacientes que presenten sintomatología. Han visto cómo este seguimiento se ha dado tanto de manera por parte del primer nivel de atención con la visita domiciliar, así como también con el call center que está para brindar telemedicina, el 132, que ampliamente ha sido utilizado por la población salvadoreña y sobre todo con la coordinación de diferentes instituciones para poder brindar esa atención en salud, identificar oportunamente si presenta o necesita una evaluación médica en el sitio y la administración, por supuesto, del kit de medicamentos para pacientes sintomáticos. Todas estas estrategias están funcionales, estamos redoblando los esfuerzos para la comunicación aplicada específicamente a la apertura económica para limitar el crecimiento o el aumento de casos, que hoy por hoy pues nuestra prioridad es continuar con la disminución de los casos confirmados por día. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones. El día de hoy en la mañana estuvo la Mesa Nacional de Transporte, pero nos hemos reunido con diferentes empresarios. No es del todo cierto que ellos sean la mayor parte de los empresarios de transporte colectivo. De hecho, los empresarios que se reunieron son una parte minoritaria de todo el sector que representa el transporte colectivo a nivel nacional. La mayoría de los empresarios nos han manifestado que van a iniciar el día lunes 24 de agosto y esto a pesar que no hay una ley de compensación económica vigente, que de alguna manera eso es lo que ha permitido que muchos de ellos salgan a manifestarse y digan que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no van a recibir la compensación económica porque los diputados de la Asamblea Legislativa no han hecho su trabajo. Nosotros les hemos mandado documentos desde diciembre del año pasado. Incluso solo este mes le hemos mandado cerca de 4 documentos. El mes pasado le mandamos 2 documentos también. Y les hemos pedido en diferentes ocasiones que prorroguen la ley de compensación económica y hasta la fecha han hecho caso omiso a todo lo que ha mandado el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas. Esperamos que esta semana o cuando ellos de verdad se pongan a trabajar, prorroguen la ley de compensación con los requisitos que nosotros hemos pedido. El día lunes nosotros podemos darle más tranquilidad a la población porque sí, la mayoría de los empresarios nos han manifestado que van a salir el día lunes 24 de agosto con cada una de sus unidades. Como bien lo manifestaba el viceministro de Transporte, no tenemos una ruta de buses donde solo sea un empresario, sino que son diferentes empresarios los que hay en cada una de las rutas de transporte y por eso podemos garantizar de alguna manera en que todas las rutas van a estar disponibles para poder atender a cada uno de los usuarios que quieran abordar el transporte colectivo. Como ustedes ya saben, hemos pedido ciertas herramientas, incluso en esta ley de compensación económica pedimos que se obligara que se cumplieran todos los protocolos sanitarios de salud y si no se cumplían, pedíamos que se pudiera quitar la compensación. Lastimosamente tampoco han hecho caso omiso y eso de alguna manera nos hubiera ayudado a regular el transporte colectivo. El personal de salud, como ustedes bien lo saben, le hemos dado servicio todos estos días por medio de las unidades del transporte y vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir apoyando al Ministerio de Salud con el transporte. Obviamente hoy va a ser en el transporte colectivo tomando todas las medidas sanitarias que se han
han pedido, ¿verdad?, en este momento, y justamente vamos a tener a todo nuestro equipo apoyando para que se puedan cumplir el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, alcohol gel en las unidades, la sanitización, la ventilación natural que hay que tener también en cada una de las unidades. Si bien es cierto, hay unidades que tienen aire acondicionado, pero esas unidades no van a poder circular con aire acondicionado porque no puede recircular el mismo aire, sino que vamos a tener ventilación natural en cada una de las unidades. Así también vamos a tratar de alguna manera de garantizar que se cumpla todo esto junto con todas las carteras de manera articulada, y esperamos que el día lunes podamos iniciar de una manera segura y ordenada. Todo esto acompañado con una campaña educativa que hemos estado trabajando y que va a servir de mucho para la población para que se tomen en cuenta cada una de estas medidas. Sí, debemos también comprender que todo el apoyo necesario para el personal de primera línea se va a seguir brindando en la atención a esta pandemia, y sobre todo quiero aclarar a la población salvadoreña: el transporte público incrementa la posibilidad de contagio. No es qué tipo de población es la que aborda el transporte público. La enfermedad no hace diferencias entre si se trata de un personal sanitario o un salvadoreño que se dedique a otra actividad. Debemos tener eso claro, porque no es permitido que se continúen con acciones que vengan a poner en una situación complicada a nuestro personal sanitario, más cuando ha arriesgado su vida, cuando ha sacrificado su tiempo, cuando ha hecho todo un compromiso para poder salvaguardar la vida del resto de salvadoreños. En ese contexto no debemos discriminar en ningún momento al personal sanitario. Como repito, las unidades de transporte colectivo aumentan el riesgo de contagio por el alto flujo, no por el tipo de persona o por las características propias de su profesión en las cuales se abordan las unidades del transporte colectivo. Debemos de ser muy prudentes con toda esta información y sobre todo agradecer al personal de primera línea que ha sido clave y que ha logrado salvaguardar la vida del resto de salvadoreños. La concesión de cada una de las líneas de transporte más o menos anda cerca de 10 años y cada concesión tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es que las unidades estén en óptimas condiciones para poder transportar pasajeros. Eso es algo que de alguna manera históricamente no se ha podido permitir porque no hay esas herramientas legales que son sumamente necesarias para garantizar que eso se cumpla. Que de hecho es una de las cosas que pedíamos en la ley de compensación, que son las revisiones técnicas vehiculares, para poder garantizar que estén en óptimas condiciones. Otra de ellas es que las unidades presten el servicio del transporte colectivo a nivel nacional de acuerdo a la ruta que se ha concesionado. En caso de que alguien incumpla una de estas condiciones que están dentro del contrato de concesión de la línea, obviamente puede tener sanciones de acuerdo a la ley. Y la última de estas es incluso poder quitarle hasta la concesión. Obviamente nosotros hemos estado en diálogo con los transportistas. Esta no es una cacería de brujas. No es que estamos en contra del sector transporte, sino que todo lo contrario. Queremos trabajar junto con ellos para poder transformar el sector. Diferente a lo que se ha hecho en el pasado, que se ha pagado solo en 10 años cerca de 466.2 millones de dólares en compensación y el servicio del transporte sigue siendo igual, la calidad y el servicio. Nosotros lo que queremos es mejorar la calidad, mejorar el servicio y trabajar junto con los empresarios para poder hacer ese cambio para que el 70% de la población que actualmente circula dentro de las unidades del transporte colectivo lo haga de la mejor manera, de una manera ágil y de una manera segura, con un mejor servicio, como lo han hecho los países de primer mundo. Sin más que ampliar carreteras, más que construir nuevas carreteras, todos para poder reducir el tráfico vehicular en las ciudades, lo que se ha hecho es apostarle al transporte. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer, por eso es que nos vamos a seguir reuniendo con la Mesa Nacional de Transporte, con la Mesa Integral de Transporte y con otras mesas en el occidente y en el oriente de nuestro país, para poder garantizar un cambio en el sector. Y obviamente si alguna unidad no llega a circular, pues lo que nos toca es aplicar la ley tal cual. Entonces esperamos que cada una de las unidades estén circulando. Sabemos que la mayor parte de los empresarios nos ha mencionado y nos ha garantizado que sí van a salir a transportar pasajeros y esperamos que los que todavía están diciendo que no van a salir y que están pidiendo tal vez un aumento de la tarifa o un aumento de la compensación, salgan
que salgan a transportar los pasajeros. Esto no es la primera vez que ocurre. Ustedes pueden ver el año pasado, por ejemplo, en diciembre de 2019, de igual manera tuvimos el mismo inconveniente. Decían que iban a haber un paro nacional de transporte. En 2018 también hubo inconveniente, 2017, 2016. Es decir, siempre cuando está a punto de prorrogarse la ley, cuando ya va a vencer la ley de compensación económica, sucede este impasse. Y hoy estamos en un momento más complicado porque lo que sucede, además de la pandemia, los diputados dejaron que se venciera la ley y no la prorrogaron. Es decir, en este momento estamos sin una ley de compensación. Entonces, justamente esa incertidumbre que tienen los empresarios es lo que hace que ellos lleguen, hablen con los medios de comunicación y manifiesten que no quieren circular porque no tienen esas condiciones que los diputados de la Asamblea Legislativa, por no hacer su trabajo, a esta fecha no han prorrogado la ley. Hacemos también un llamado a los diputados que de verdad se pongan a trabajar por el pueblo salvadoreño. Todavía estamos esperando que aprueben esta prórroga de la compensación económica con cada uno de los requisitos que ha pedido el gobierno. Gracias por la oportunidad de ampliar un poquito más. Lo que yo mencioné es que nos integrábamos a los equipos interinstitucionales, pero sí la Policía Nacional Civil tiene un plan de control del tránsito territorial a nivel nacional. En este plan del control del tránsito terrestre va enfocado prácticamente al 24 de agosto, a lo que es el plan de reapertura económica. Acordémonos que, ya lo dijo el señor ministro de Salud, el 70% de la población se moviliza a través de este recurso. Las unidades del transporte son lugares bastante complicados con el tema de la bioseguridad. Como Policía Nacional Civil nosotros hemos considerado estar antes del abordaje, durante el abordaje y después del abordaje, para poder orientar, poder corregir, trabajar bastante en las medidas preventivas del distanciamiento social, trabajar lo que son los accesorios, como el uso de la mascarilla, el alcohol gel, no solamente con los conductores del transporte. Ya lo decía el viceministro de Transporte, se han dado capacitaciones, nos vamos a integrar desde el día lunes a primeras horas del día al Sistema Nacional de Transporte, a una mesa integrada con el viceministerio y con la Dirección General de Tránsito y Dirección General de Transporte del viceministerio. Vamos a darle cumplimiento a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, al Reglamento de Tránsito, Reglamento de Carga, Reglamento de Transporte Público. Vamos a aplicar y verificar las facultades que la Ley de Tránsito nos da en el artículo 117, lo que son las faltas leves, graves, muy graves, de conformidad a toda esta normativa. Vamos a trabajar los reglamentos, vamos a trabajar el artículo 85, el 89 del reglamento de tránsito. Es decir, si yo me pongo a hablar todas las actividades que la Policía Nacional Civil va a apoyar en lo que es este plan de reapertura, creo que me llevaría buen tiempo, pero sí decirle a la población, la Policía Nacional Civil va a estar en los 14 departamentos, viendo el servicio público colectivo de transporte a nivel municipal, intermunicipal, interdepartamental e internacional. Nos vamos a ajustar a las resoluciones administrativas también de la autoridad administrativa competente, y lo más importante de esto es que hay que tener bien claro que todos los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud y todo lo que es las actividades administrativas de la autoridad competente del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte a través de sus direcciones, a todos nos quede bien claro, y que todos los sectores del sector transporte también se aboquen a lo que es la responsabilidad social. Aquí hay que tener bien claro, hay que acompañar a la población salvadoreña, hay que colaborar, hay que apoyar, y la única finalidad es que este país lo saquemos adelante todos. Esto es lo que yo puedo informar de parte de la Policía Nacional Civil, y de nuevo vamos a trabajar para solidarizarnos con la familia salvadoreña. Muchas gracias. Queremos decirle a la población que este gobierno, a pesar del bloqueo, a pesar de que nos han ido quitando las herramientas, tenemos un plan interinstitucional, un plan para poder en conjunto a la población hacer cumplir los protocolos y tratar por esa vía de que los casos no se incrementen. El COVID sigue
El COVID sigue contaminando, sigue cobrando vidas. Queremos salir de este momento, de esa pandemia, de este momento que nadie quería y que ha sido tan difícil en todos los países, y lo queremos hacer junto con la población y los sectores. Que la Corte Suprema de Justicia y que la Asamblea Legislativa nos haya limitado las herramientas legales que hemos solicitado no ha impedido que nosotros como gobierno, con nuestra cartera de salud, con nuestra cartera de transporte, con nuestras unidades de seguridad pública, no tengamos estructurado todo un plan con los sectores, y ese es el que vamos a implementar, y a implementar con todo y con todas las medidas y con todas las supervisiones y con todos los equipos necesarios a partir de lunes. Ahí vamos a estar nosotros en todas las latitudes del país, tratando de que la aplicación de este plan y la aplicación de los protocolos y de las medidas de bioseguridad nos vayan permitiendo salir del coronavirus en el país. Muchas gracias. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.